Al principio le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, un nombre más acorde con el hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero lo cierto es que antes de 2013 se sabía aún menos. En ese año, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como un campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oxcart y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso para ellos mismos. El ambiente críptico que rodeaba el Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Los aviones que se probaban en la base volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. Pero, ¿qué hay de cierto sobre el experimento de la mujer que se convirtió en monstruo? Es el caso del denominado Proyecto Abigail, uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51. Si bien la mayoría sabe que podría tratarse solo de una leyenda urbana, cada cierto tiempo la historia vuelve a reflotar en redes sociales con nuevos elementos propios de una película de terror. La supuesta teoría se centra en una joven universitaria, de nombre Abigail Webster, hija de Albert Webster, uno de los empleados del Área 51, y quien estaba a cargo de varios experimentos en el país norteamericano. De acuerdo con la leyenda, todo ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente después de que el Área 51 fuera designada como base militar y científica para el desarrollo de proyectos confidenciales. Abigail, una joven universitaria, estaba interesada por ayudar a su padre tras la victoria de Estados Unidos frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ya que se consideraba que tuvieron una gran ventaja militar y científica debido a los experimentos que realizaban en humanos. A pesar de las leyendas, según los documentos encontrados en las redes de inteligencia de Estados Unidos, el objetivo era estudiar cómo los seres humanos podrían vivir en situaciones extremas. Sin embargo, esta no es la historia que todos conocemos del Proyecto Abigail, ya que se sabe que la joven empezó a recibir cualquier experimento que su cuerpo pudiera soportar, como distintas dosis de radiación. Tras 2 años de los peores experimentos, Webster se dio cuenta que su pequeña Abigail se encontraba con la piel arrugada, dientes crecidos de manera desproporcionada y su mente se encontraba fuera de razón. A pesar de los consejos de sus colegas, el científico decidió que los experimentos en su hija Abigail deberían seguir sin importar lo que cueste, ya que la joven era dependiente a los medicamentos y su vida estaría en peligro sin ellos. Al ver que Abigail había cambiado tanto y que su mente se había perdido totalmente,
El hombre decidió suicidarse debido al gran daño que había causado a alguien de su propia sangre. Albert Webster dejó una nota donde pedía que no mataran a su hija o que intentaran regresarla a la normalidad. El ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto y lidiar con el animal salvaje en el que se había convertido Abigail, por lo que decidieron que el hambre sería la encargada de matar al monstruo que habían creado en el Área 51. Tras esa orden, los cocineros dejaron de preparar los enormes platos que se tenían asignados para el proyecto Abigail, por lo que esperaban que la joven que prometía resolver muchas dudas terminara con su calvario y pasara a mejor vida. Pero el final del proyecto Abigail no fue tan sencillo. Miembros de la famosa área en Nevada, Estados Unidos, aseguran haber escuchado aullidos y rasguños. Se dice que el monstruo escapó de su jaula en un intento de sobrevivir y buscar alimento, no antes de dejar a 2 guardias muertos y muchas espeluznantes historias a su alrededor. Todos sabemos que el Área 51 es uno de los lugares con más misterios de Estados Unidos y quizás del mundo, por lo que es difícil saber si en realidad esta historia es verídica. Sin embargo, en el 2019 se dio a conocer que Edward Snowden, consultor tecnológico de Estados Unidos, encontró documentos que hablaban sobre el Área 51 y no se mencionaba sobre el proyecto Abigail, pero halló datos que podrían ser el inicio de esta espeluznante leyenda. Abigail Aling fue una de las voluntarias para experimentar la prueba científica Biosfera 2, la cual se realizó en 1991. Con el propósito de determinar situaciones extremas donde los humanos podrían sobrevivir. Abigail con otros 7 investigadores voluntarios se encerraron durante 2 años en una estructura de cristal y acero donde recrearon varios ecosistemas del planeta para estudiar. En un documento con el resultado de la investigación en 1997, el director del proyecto, John Polk, y un participante, Mark Nelson, aseguraron que el objetivo de este proyecto era determinar si una biosfera artificial podría funcionar para que los humanos vivan adecuadamente. Ante los problemas que se registraron como la pérdida de peso y riesgo de daños cerebrales debido al bajo nivel de oxígeno, Abigail dejó el experimento tras 2 años, situación que podría haber dado inicio a la famosa historia del proyecto Abigail.